parte del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario. En la charla de hoy vamos a tratar de dar algunas pistas, algunos comienzos de ideas sobre algunas cuestiones relacionadas con la escritura y la escritura en las distintas lenguas y cómo influye la escritura tanto a nivel cognitivo como en la forma de representarnos y en la forma de codificarnos también a nivel informático. Y tenemos muchas presentaciones, pero vamos a tratar de que sean resumidas para que después puedan hacer todas las preguntas que quieran. El orden va a ser, primero va a empezar Candice Francés, que es doctora en neurociencia cognitiva por el Instituto BCBL del País Vasco, de España, y la Universidad también del País Vasco. Y hizo también una maestría en la UPF, en la Universidad Pompeu Fabra, también en España, y estudió psicología en Estados Unidos, en New College of Florida. Ella actualmente trabaja como postdoctoranda en el Instituto Max Planck de Psicolingüística y nos va a hablar justamente un poco desde la perspectiva de la psicolingüística sobre los distintos sistemas de escritura. Después voy a hablar yo. Yo soy la coordinadora de este programa de internacionalización de contenidos audiovisuales. Soy traductora de inglés, me dedico a la traducción audiovisual y doy clase también en la Universidad Nacional de Rosario en temas relacionados con teoría de la traducción. Después va a hablar Juan Manuel Amata, él es comunicador social, licenciado en comunicación social, también forma parte del equipo estable de este programa y es parte también del cuerpo docente de la diplomatura en herramientas teóricas y técnicas aplicadas a la traducción audiovisual, que después, si les interesa, les comentamos un poquito más sobre esa diplomatura. Y por último, tenemos a un invitado muy especial, a Eika Jarabe, que no, ay, lo dije como jarabe, me salió como muy de acá, perdón. Bueno, Eika ella es japonesa, vive actualmente en la ciudad de Rosario, trabaja desde hace mucho tiempo, desde el 2014, eh, perdón, desde el 2015 en localización de plataformas y de contenidos también audiovisuales. Es tester en el área de control de calidad y también coordina proyectos de localización. Y ella nos va a hablar un poco justamente de qué se trata la localización y cuáles son las particularidades de la localización de IA japonés. Así que bueno, muchas gracias por estar acá y le cedo la palabra a Candice Francés para que comience su exposición. Ah, no lo dije, pero vamos a hacer las preguntas al final. Así pueden tener como una perspectiva bien amplia. Para que no se olviden, pueden ir poniendo las preguntas en el chat. Bien, buenísimo. Entonces, yo voy a arrancar. Espero que todavía se vea mi pantalla porque ahora no los veo más, así que va a ser Sí, de saber. que siguen ahí. Uh -huh. Les voy a contar un poquito muy en líneas generales qué diferencias hay entre distintos sistemas de escritura y cómo eso afecta un poquito la manera en que leemos y vemos contenido. Va a haber ejemplos de japonés, así que Eika, si digo algo que no es, por favor, interrumpí tranquilamente. Entonces, empecemos un poco por cómo varía la escritura entre lenguas. Si lo miramos de una manera así muy superficial, vemos que hay distintas maneras de escribir, de representar la lengua oral de manera escrita. ¿Sí? Distintos caracteres, distintos tipos de letra, pero si hacemos una mirada un poquito más profunda, podemos ver que algunas lenguas codifican sonidos individuales, lo que llamamos nosotros fonemas. Si pensamos en el castellano, tenemos por ejemplo la palabra casa, que sería cada uno de esos cuatro sonidos puestos juntos, ¿sí? Pero hay otros sistemas que, por ejemplo, codifican sílabas.
Acá, poniendo dos ejemplos del japonés, la sílaba A se puede presentar de esta manera y la sílaba K de esa manera. Acá lo vamos específicamente, la escritura de estas dos. Y ahí lo que importa es la sílaba. Como ven, el sonido A no está representado dentro del grafema. De manera similar podemos presentar la palabra casa, que obviamente no existe en japonés, pero presentada de manera literal se representaría así. Pero también hay algunos idiomas que presentan conceptos o morfemas o unidades más grandes de sentido de la palabra. Entonces, por ejemplo, tomamos en el chino, en el mandarín, especialmente tradicional, ahí tenemos el símbolo de árbol, que se dice así, y el símbolo para bosque unifica un montón de árboles, básicamente. Este es bastante literal, no suele ser este nivel de literalidad, pero podemos ver que la palabra para decir bosque no tiene mucho que ver con la palabra de árbol. Sin embargo, el símbolo en sí sí tiene que ver, porque comparten este significado. Bien, pero no todos los idiomas eligen un solo sistema de escritura. Por ejemplo, el japonés unifica tres sistemas de escritura distintos para distintas cosas. Por ejemplo, si miramos acá el katakana, se usa más que nada para palabras extranjeras, como puede ser bar, mientras que el kanji es más tradicional y más complejo, y el hiragana es algo un poco más intermedio, digamos, es algo un poco más moderno, pero para palabras nativas, por lo general que no tienen un kanji. Ahora, hasta los sistemas que en teoría son iguales pueden tener muchas diferencias. Por ejemplo, miramos Candice, mi nombre, escrito en griego, en árabe y en hebreo. En teoría el sistema es el mismo, porque es sonido por sonido, pero sin embargo se puede ver muy distinto en los tres sistemas. Y también podemos pensar en cómo leemos estas cosas, ¿sí? En castellano o en inglés y en griego se lee de izquierda a derecha, mientras que en hebreo y en árabe se lee de derecha a izquierda. Y esto después les voy a hablar un poquito más sobre por qué importa. Pero algunos se leen siempre igual. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tenemos, por ejemplo, la letra A, en castellano se suele leer casi igual, sin importar dónde está dentro de la palabra. La A de abrir es bastante parecida a la A de saber y la A de ilesa. Mientras que hay otros idiomas que no, que por más que la letra en teoría tiene que ver con los sonidos, no siempre es igual. Para los que saben inglés, hay ciertas palabras que se dicen de una manera, pero se pueden escribir de varias maneras distintas. Por ejemplo, la palabra pear se puede escribir de esta manera cuando se trata de un par, de esta manera cuando se trata de una pera, y de esta manera es un verbo un poco raro que quiere decir juntar cosas. Entonces, se puede decir lo mismo, pero escribirse de distintas maneras según su significado. También podemos pensar que las mismas letras se pueden pronunciar de distinta manera. Por ejemplo, esta combinación de cuatro letras en inglés se puede leer como through, though o rough. O sea, puede ser básicamente como si fuera una U, O y of, según dónde está en la palabra. Y esto afecta un montón la manera en que después vamos a leer. Ahora pasemos a la parte de la lectura. Ya tenemos un montón de diferencias en cuanto a cómo se organizan los idiomas, los caracteres, qué es lo que significan, y ahora esto cómo afecta a la lectura. Empecemos porque leer no siempre es igual. Si yo les presento esta palabra, camisas, no hace falta que la lean letra por letra. Es una palabra bastante simple, bastante común, y probablemente la lean casi entera inmediatamente. Ahora, si les pongo esta palabra, les va a costar un poquito más, porque es una palabra que yo esperaría nunca han visto, y probablemente tengan que leerlo un poco letra por letra, o como mínimo sílaba por sílaba. Y esto es un proceso que pasa bastante naturalmente en la lectura. Cuando aprendemos, especialmente, bueno, no especialmente, sino específicamente en los idiomas, que se escribe sonido por sonido. Primero aprendemos a leer letra por letra, y después, una vez que conocemos un poco más las palabras, no hacemos más eso. Lo leemos todo junto, todo de una. Y
seguro que han visto este tipo de textos donde se mezclan un poquito las letras y sin embargo lo podemos leer igual. Esto funciona mejor en algunos idiomas que en otros, pero esto es porque ya reconocemos estas palabras como un todo, más allá de letra por letra y el orden en el que estamos. Ahora, lo primero, el leer letra por letra es lo más seguro, pero poder leer todo junto es mucho más rápido y es lo que solemos hacer una vez que sabemos leer. En español, como leer letra por letra es bastante seguro y bastante directo, digamos, lo hacemos durante mucho más tiempo, mientras que en idiomas como en inglés, empecemos a reconocer las palabras como un todo mucho más rápido y mucho antes en el desarrollo de la lectura. Ahora, esto es más fácil al principio, lo de leer letra por letra, pero después resulta ser mucho más lento. Entonces, la gente que lee en inglés aprende a leer más rápido antes, porque el leer toda la palabra junta te acelera mucho el proceso. Ahora, en idiomas como por ejemplo la escritura china tradicional, tienen que aprender miles de caracteres, estos que van cada uno con una palabra. Esto es dificilísimo al principio, pero después se convierte en un sistema mucho más rápido, mucho más conciso, porque cada carácter tiene un significado entero, digamos. No hace falta poner muchas letras, sino un solo símbolo es toda la palabra. Bien, pero con el tiempo nos hacemos expertos. Entonces, estas diferencias se empiezan a notar un poco más. Entonces, cuando leemos, no solo vemos en lo que nos enfocamos, sino también lo que viene. Ahora, les voy a explicar un poquito de cómo es que estudiamos esto desde las ciencias cognitivas. Lo que hacemos es observar los movimientos oculares. ¿Qué quiere decir esto? Medimos dónde mira la gente dentro de una pantalla, que si ven acá, este objeto tan extraño es una cámara que graba dónde está la vista de la persona y qué parte de la pantalla está viendo. Entonces con esto podemos ver dónde mira y cuánto tiempo. Y de esta manera podemos tener una idea de cuán fácil o cuán difícil les resulta lo que están leyendo. Esto se ve más o menos así. Discúlpenme, el ejemplo está en holandés, pero la idea es la siguiente. La gente lo que hace es ir leyendo, pero no letra por letra. Van a ver que la persona va saltando más o menos en el centro de la palabra y salta las palabras muy cortitas. Ahora, ¿cómo es que podemos hacer esto? Lo que hacemos es, no leemos letra por letra, sino podemos ver lo que viene. Entonces, en este ejemplo muy simple, vemos que hay ciertas letras que se ven más allá del enfoque central. En la mayoría de las lenguas, que son fonema por fonema, sonido por sonido, lo que vemos son 4 letras antes y 7 letras después. Pero lo interesante acá es que dependiendo del tipo de idioma, y si lees de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, esa división de 7 letras después y 4 letras antes puede ser a la izquierda o a la derecha según cómo lees. Por ejemplo, en castellano la gente normalmente puede leer hasta 7 letras a la derecha de lo que está leyendo, mientras que la gente en árabe puede leer 7 a la izquierda. Entonces, esto nos dice que la manera en que leemos nos convierte en expertos más allá de las letras en sí, más allá de las palabras que sabemos. Nos cambia la manera de mirar, nos cambia la manera de enfocar y de prestar atención. Bueno, para concluir un poquito, existen muchas maneras de escribir y hay sistemas más fáciles de aprender, pero otros que son más eficientes y no necesariamente van juntos. Y por último, la manera en que escribimos no solo afecta cómo leemos, sino también cómo vemos y a qué le prestamos atención. Eso es todo. Gracias. Gracias. Buenísimo. Una docente el otro día decía, esto parece una sesión de espiritismo.